Mira, yo ya tengo 86 años, soy Marta Tomé, pero fue justamente a los 21 años cuando yo hice un viaje a Bolivia y Perú, digamos, ¿no?, para ver a una tía que había allí, y descubrí que existían los aborígenes, porque en la escuela normal donde me formé y en todas las demás escuelas normales existía únicamente Martín Fierro, los criollos, pero los aborígenes no. Entonces yo decía, nunca me fui a examen en historia, entonces yo no tengo la culpa la debe tener la escuela. Y empecé a cuestionarme la educación. Y además yo era de Acción Católica y militante. Y mi tía justamente era monja. Y veo la catedral de Cusco, creo que era, que estaba encima de las paredes que había visto asombrada del grupo Inca. Paredes excelentes, donde todavía en Machu Picchu, en todos esos lugares. Entonces yo dije, ¿y la iglesia qué hizo? Esto no se llama evangelización, esto se llama meterte la pata encima y nada más. Y entré al confesionario y el cura me dijo, mire, eso fue antes, pero ahora trate bien a la gente. Trate bien a la gente, como queriéndome decir que la cosa seguía, no sé cómo decir, ¿no? Bueno, todo eso construyó el que yo de acá empecé a trabajar en las villas de emergencia de mi barrio, digamos, ¿no?, en el movimiento tercermundista, y que esto me hizo conocer el interior y pensé en la posibilidad de irme a vivir allá. Y al ir allá fui a trabajar con los Huichí, que es el grupo de los pueblos originarios que tiene la lengua más viva y la sigue teniendo. Y creo que es uno de los menos migrantes, digamos, ¿no? Es decir, están en el impenetrable chaqueño. Primero, en realidad, yo les empecé a vender artesanías que yo mismo propuse, no a los Huichí, sino a la gente del norte de Santa Fe. Pero el norte de Santa Fe es la antigua forestal. Entonces, y era también monte. Pero la forestal fue un país dentro de nuestro país y se fue cuando terminó de acabar con el monte. Entonces, yo quería ayudar a esa gente. Y se me ocurrió, porque me acordé de las artesanías que había visto, que hicieran collares, y hice uno. Y me empezaron a mandar tanta cantidad diversa que me daba cuenta que no mostraban lo suyo, no sé si me explico, ¿no?, sino que no les parecía bueno, ¿eh? Entonces, como tenía alumnos en distintos lugares, yo trabajé en Pergamino, entonces fui a un montón de lugares donde yo hacía exposición de los trabajos y con diapositivas mostraba la realidad de esos lugares. Entonces, claro, podía ayudarlos vendiendo en esos sitios y al mismo tiempo difundiendo de su existencia. Den un paso hacia atrás, quienes en su contacto con la escuela piensan o han visto que en la escuela se juega para aprender. ¿Por qué eran tan bonitas las cosas? ¿Y por qué no se mostraban? Y tampoco se vendían, quiero decir, ¿no? Entonces, lo que fui entendiendo es el sentimiento de inferioridad que crea una cultura que quiere dominar a la otra. Era primero en Nueva Pompeya y después en Sausalito, ¿no? Pero quiero decirte que Sausalito fue un sitio a donde la gente pidió que fueran porque se había armado una cooperativa. Y por lo tanto era una cooperativa de trabajo de 20.000 cosas diferentes que se encararon allí, digamos, ¿no?
Entonces, cuando ya me fui a vivir, primero fui un año a conocer, y me ofrecí que si necesitaban que me dijeran. Entonces, cuando me fui a vivir, yo era maestra, pero era el 80% de la gente era analfabeta. ¿Qué año fue, Marta? En el 72 me fui a vivir allá. Entonces, en Sausalito, mi marido, el que después fue mi marido, era uno de los muchachos que estaba allí, mi marido quiero decir que había hecho el censo para que pudiéramos hacer el trámite de la creación de una escuela. Y en el censo el 80% de la población era analfabeta. Es decir, el hecho que yo fuera maestra y supiera enseñar a leer y escribir, también entró en cuestionamiento. Porque yo no les entendía nada y ellos no me entendían nada a mí. Los más chicos, a medida que eran más grandes, sí, uno podía encontrar gente, ¿me entendés? Entonces, de hecho, creé en ese momento lo que después se llamó pareja pedagógica. Se ve un poco, se entiende el texto que está dentro. Hay algunas que en realidad como fueron solamente tienen parte escrita. El juego de bolos fue creado hace unos años con una vecina que era abuela de un chico. Entonces éramos 2 abuelas y un pibe para entretener en un rato. Entonces yo me llevé el juego, es decir, eran todos, no tenían número. Entonces le puse números diferentes a cada uno a propósito para que fuera más entretenido, porque en mi casa en Lugano estaba un edificio donde se jugaba los bolos según los griegos, ¿no? Entonces este asunto de poner diversidad de números es una de las cuestiones clave. Para poder trabajar con diversidad de niveles hay que tener preparado el juego para eso. Este puede, el otro no puede. Bueno, entonces, pero el pibe empezó a decir, ay, yo ahora ya necesito porque eran solamente primero las unidades, ¿eh? Entonces, claro, entonces por ejemplo cuando terminó y se le caía uno solo, dijo, espera, y contó cuánto era la suma de todos los puntajes y eran 20, son 20. Entonces dijo, 20 menos 1, tanto. Entonces, de juego de sumar, a él se le ocurrió que restar. Pero además de eso, empezó el barrio a correrse y tuvimos que empezar a hacer juegos para los distintos vecinos, quiero decir, ¿no? Y para mí lo que tiene de interesante es que una vieja como yo, que sabía sumar, sin embargo perdía. ¿Por qué? Porque la cuota que tenía que ver con la puntería podía hacerte perder a lo loco de entrada, ¿entendés? Entonces, eso también hay que fijarse, ¿eh? Que el que sepa no esté absolutamente compitiendo, digamos, con otro, ¿no? Bueno, y yo lo que les quería contar eran 2 experiencias de docentes. Una era la mía, acá, en el Normal. Vino una directora de escuela diciendo de que no tenía equipo de orientación escolar y no se lo iban a poner durante el año, y si no podía ser que las alumnas fueran a hacer práctica allí a la escuela, y yo agarré viaje enseguida. Entonces eran todos chicos con dificultad, y nos dieron, qué sé yo, no sé si eran 18 o algo así por el estilo, un espacio, ¿no? Y en ese momento, entonces yo les di a las chicas todos mis juegos, los juegos que me parecían que tenían que ver con y cada uno tenía que crear uno. Es decir, que toda la práctica era juego, eran todos los días. Bueno, los padres vinieron a quejarse, porque todavía que tienen dificultad, ahora los hacen jugar. Entonces yo todas las veces cuando terminábamos decíamos, ¿qué aprendimos hoy? Tal cosa, tal otra, para que ellos se pudieran defender frente a la familia. ¿Y cómo la pasamos? Bien, señor, bien, muy bien. Después vinieron a quejarse los compañeros, como estos son los peores y estos juegan y nosotros no. Entonces creamos en el patio diferentes puestitos donde los pibes nuestros, digamos lo que llaman, eran los que dirigían el juego y los otros hacían la fila para poder venir y practicar.
Entonces, quiero decir que es posible, digamos, ¿no? Combinar esas dificultades. Y la mismo les quería decir, yo estuve viviendo en el Chaco, en el Impenetrable, con los wichí, que son los que tienen la lengua más viva. Bueno, entonces, por una parte, no había escuela primero. Entonces, primero era solicitar a la escuela, pero cuando la dieron de jornada completa. En lugares donde los pibes aprenden con la familia algo que es imprescindible, como es vivir en tal lugar, en el monte, o vivir en la selva, los de Misiones no querían que se creara escuela directamente. Bueno, entonces, en ese caso, la escuela de jornada completa, yo ya había adoptado ya los 2 primeros hijos. Dos hijos que iban a esa escuela. A mí me venía regio, porque yo tenía que ir a otras poblaciones, entonces me quedaba tranquila. Pero a la gente que vivía en el lugar no le venía nada bien a eso. Bueno, total que en definitiva pasaron unos años y vino la decisión de que, para arreglar el asunto, que en el turno tarde, después de comer, se fueran a la casa los chicos que no tenían dificultad y que se quedaran solamente los que tenían dificultad. Las maestras tenían que agarrarlos a los pibes para que no se escaparan directamente. Pero, en cambio, una, que era la chica que llevaba adelante el proyecto de educación intercultural con todas las lenguas y qué sé yo, trabajaba con pareja pedagógica en esa época. Entonces tenían los juegos, de montones de juegos, en un wichí, en castellano, y tenían un papel amarillo, me acuerdo, en el wichí abajo, como para que saben. Entonces preparaban ellos un montón de mesas con juegos distintos y el pibe elegía el juego a dónde ir. No se iba ninguno. Es decir, que no había el que tenía dificultad y el que sabía, y la directora, que no la pasaba mucho a esta Benita, decía, claro, si lo único que hacen es jugar, por eso se quedan, porque juegan nada más. El aprendizaje estaba disociado, no sé, en la cabeza de la dirección, Y ahora, cuando yo fui, el 80% de la población era analfabeta. Cuando hicimos el censo para poder hacer el pedido de escuela y qué sé yo, qué sé cuánto, y que tardó cualquier cantidad en venir, y entonces aprendimos mucho nosotros para poder hacerlo como se podía. Y ahora hay no solamente parejas pedagógicas, ya no más, ya hay inspectores, para decirles, no solamente, quiero decir, maestros que sean wichí, sino que hay inspectores también.